digamos, la justicia social, como dice Huerta de Soto, es injusta, ¿no? Porque implica tratar de modo desigual a la gente frente a la ley, implica un robo, implica un cercenamiento de libertades, implica castigar al exitoso, y eso tiene consecuencias dinámicas, y, y ahí, digamos, es donde enlaza con la frase muy poco feliz del presidente Alberto Fernández. Por un lado, la frase es poco feliz porque básicamente, digamos, un buen gobernante en realidad le da vergüenza la pobreza, y a un mal gobernante, digamos, lo que le da vergüenza es la riqueza. Entonces, y ahí hay varias cuestiones. Es como que, digamos, primero, el tema de, voy a ir a cosas bien básicas para destrozar este argumento, porque primero es la igualación siempre es para abajo, ¿sí? Es decir, vos no podés hacer a una sociedad más inteligente matando a los inteligentes, sí, para promediarlo. Entonces te van a decir, no, bueno, lo que pasa es que nosotros siempre decimos que eso es igualar para abajo, ellos dicen que no, que en realidad es igualar para arriba. Bueno, el primer problema que tienen es la evidencia empírica, ¿no? Digamos, o sea, el más reciente es Venezuela. Es verdad, alcanzaron la igualdad, pero son todos pobres. El 96% de los venezolanos son pobres. Y Sí, eso, tal digamos, cual. ya lo habían alcanzado en Cuba y, digamos, o sea, pero aparte es increíble, ¿no? Porque es un país, digo, a ver, lograron que Cuba, digamos, o sea, se quede sin azúcar, que en Venezuela falte la gasolina, que acá haya hambre, ¿no? Digo, es una cosa verdaderamente impresionante. Con respecto a lo que dijiste, me quedé helada de un artículo que vi muy, muy mal redactado acerca de que la emisión monetaria no generaba inflación. Así el título, en el medio que vos mencionaste. Bueno, lo googleé, todo, no es economista, no se conoce, no sé quién es el tipo, la verdad que me quedé helada. Realmente una barbaridad tras otra en ese artículo. Bueno, Javier, dicho esto del default y aclarado hoy que tanto se habló del default y que a mí me mandaban mensajes diciendo, ¿estás contenta? Lo festejamos. No sé, que estoy festejando como te digo, decir que mi hija sepa decir gracias Bueno, y en por favor. principio hoy perdió 150 millones de dólares el Banco Central. Bueno, sí, ahí está. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Porque realmente yo digo, a ver, el tema de las reservas, porque también es una realidad. Las verdaderas reservas que tenemos no son de las que se están hablando, no están hablando de Basilea, de los yuanes que tenemos, demás. El número que se está hablando no es el real. Las reservas líquidas que tenemos, ¿cuánto quedará? ¿4.000? Mira, exacto, sí, el gobierno informa las brutas que son 43 mil millones, pero si vos sacás los encajes en dólares y vos sacás digamos, el swap con China, Dios, te quedan, ahí tenés, te Lo quedan, de Basilea, sí. no, 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 por eso, ahí te quedan 10 mil millones de dólares limpios. Mm. Cuando vos le sacás Basilea y el fondo son 3.000 más, te quedan 7.000. Y cuando vos sacás la oposición de oro, te quedan 4.000 líquidos. Esa es la realidad. Y ¿Y hasta el dónde? mes pasado, de vuelta, se perdieron casi de vuelta. El último mes se perdió casi 800, el mes anterior sí se perdieron 800. O sea, que evidentemente los números de Argentina son tremendos, tremendamente malos, y eso tiene que ver con un mal diseño de política monetaria también, ¿no? O sea, yo el otro día la escuchaba a Cecilia Todesca en un programa, bueno, lo voy a Una decir, barbaridad. el programa de Antonio Laje, y Mm. decía unos disparates que verdaderamente eran estremecedores. Aparte, Todo, pero digamos, crear, todo, emisión monetaria, emisión monetaria. todo con emisión monetaria. Y ella dice, no, no, en Argentina, digamos, la emisión no genera inflación. Lo que genera inflación es el salto del tipo de cambio. Primero, digo, es una inconsistencia matemática, porque es precio determinando precio, o sea, Mm. no funciona así, digo, es un problema de circularidad, no podría resolver el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones, quiero decir. Pero digo, al margen del problema de inconsistencia matemática, el punto es, mirá, vos sabés que el tipo de cambio antes de las PASO era 40, el promedio antes de las PASO.
Y hoy el paralelo, digo, que es el que hay precio, es 140. O sea, quiere decir que el tipo de cambio se multiplicó por 3 veces y medio. Eso es una inflación de 250%. Con lo cual, si Todesca cree que el problema de la inflación tiene que ver con el tipo de cambio, le digo que estamos en problema, porque no solo digamos que hay entonces una inflación subyacente de 250%, sino que además la forma en la cual, digamos, defiende el tipo de cambio es vendiendo reservas, es vendiendo dólares. Por lo tanto, y no tiene dólares para eso. Entonces, con lo cual, digamos, estamos al borde de un quilombo enorme. Después hay otras formas de mirar el problema. Otra forma que yo, digamos, diseñé para mirar el problema es mirar cuánto tenés de inflación reprimida, ¿no? Entonces vos con el tema de la pandemia tenés, claro, vos tenés, hay un 40% del índice que no funciona. Entonces lo tenés con los precios de los últimos 5 o 6 meses. O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa? Después tenés las tarifas pisadas, después tenés los bienes de primera necesidad en términos de lo que tiene que ver con limpieza, higiene, etc. Bueno, y después un tercio del índice es alimentos y bebidas. Eso es puro tipo de cambio. Y si vos tenés una brecha del 90%, quiere decir que tenés 30 puntos de inflación reprimido. Entonces, si el primer semestre tuvo 14% de inflación, le ponés la inflación reprimida, estás arriba de 45. Si vos eso lo analizás, estás en torno de 120. O sea, y solamente moviendo un tercio digamos, del índice. Imagínate si corregís tarifa, si corregís los bienes que están en precio cuidado, si la economía se empieza a mover, y bueno, entonces digo, la cuestión es mucho peor. Y si a eso le sumás que tenés una explosión de oferta monetaria, tenés un derrumbe en la demanda de dinero y un destrozo en el nivel de actividad, y bueno, o sea, están todas las cosas dadas para que haya una hiperinflación. Digo, ojo que la Teniendo en hiperinflación cuenta, moderna no es Javier, lo que mismo los que mismos, perdón, justo hubo un delay, perdón. que la hipermoderna no es como la de antes. O sea, pensá que si tomás la definición de Kagan del 55, digamos, por ejemplo, Alfonsino tuvo hiperinflación. ¿Ok? Punto. Después, por ejemplo, vos tenías definiciones, por ejemplo, como la que usa Ricardo López Murphy. Dice, bueno, arriba de 50 es galopante, arriba de 3 dígitos es media inflación, 4 dígitos es hiperinflación. Sin embargo, Ricardo la modificó y dice, hoy 3 dígitos de inflación, siendo que el primero no sea un 1, es hiperinflación. Y tiene sentido eso, nosotros lo hablamos en un vivo, y él dio, a la luz de eso, cambió la definición. Sí. Y tiene que ver con el hecho de que, ponerle en Argentina, el promedio de inflación en la década del 80, que fue cuando tuvimos la hiper, al final, Argentina tuvo en promedio 50 veces más inflación que el resto de la región, es decir, desde México, incluido hasta abajo, digamos, tuvo 50 veces más de inflación. Entonces, cuando vos tomás hoy el promedio de esa zona, es 3%. Bueno, entonces, digamos, una hiperinflación moderna es 150. ¿Me comprendés? O sea, sería equivalente al desastre que causó Alfonsín, motivo por el cual además se terminó yendo como una rata inmunda, asquerosa, el gobierno. Entonces, la realidad es que cuando vos mirás los números están mal. Y entonces... O sea, Javier, que cuando termine, si es que termina esto de la pandemia, ¿no? O van a tratar de... Pero bueno, ya están... digo, hay presiones ya para esto, todo está abriendo, acá en Rosario viste muchas manifestaciones, Buenos Aires, Cava también está abriendo, en algún momento este aislamiento social preventivo y obligatorio... No, lo que pasa es que además el modelo de cuarentena impulsado por la mierda de Pedro Can y la infectocracia falló, porque Argentina... tiene más de 120% de infectados que el resto, o no, el número es todavía más grande, medio en millón de habitantes, y tiene casi 80% más en muertos por millón, el promedio del mundo. Entonces, falló brutalmente, porque encima
tuvimos la cuarentena más larga y profunda del Claro. mundo. Y entonces, digamos, que salga la mierda humana esa de Eduardo López o alguno de esos pelotudos que están con el mierda de Pedro Can, es decir, bueno, no hay peor cuarentena que la que no se cumple. ¿Por qué no te haces la concha de tu madre, forro? ¿Por qué no te fijaste que si es así, por qué hiciste una cuarentena, digamos, insostenible? Porque también, digamos, la culpa es de eso, entonces, digamos, que no contemplaron que la gente llegara a un momento que se hartara las pelotas y que no quiere saber más nada. Entonces, digo, pero los tipos no están El dispuestos a hacer una bolsillo tampoco, el autocrítica. Entonces ahora bolsillo dicen, no, bueno, no da más. El bueno, es bolsillo de que la gente ellos no da dicen, no, más. bueno, el problema con esto es que en realidad no se cumple la cuarentena. Pueden ser la concha de tu madre, vos, mierda de Eduardo López, la mierda de Can y todos esos soretes que están. Digo, porque ¿cuál es la solución entonces? Todos encerrados, o sea, más cavernícola. Y no se dan cuenta que, digo, así, digamos, en realidad va a haber 45 millones de muertos. Porque si vos no Sí, generas ingresos, te de quedás sin hambre. nada. Bueno, Aparte, entonces digo, pero aparte qué pobreza, estamos hablando hoy del 50% de pobres, ¿no? Pero esto claramente para mí está en ascenso. Si estamos hablando de estos números de inflación, de emisión monetaria llevamos 1,5 billones. Una ¿sí? barbaridad. Bueno, pero por eso, sí, lo que pasa es que no se ve todavía porque está, digamos, Sí, 70% está tenemos este estabilizado efecto y por otro lado retenido está de el la efecto inflación. rezago de lo que es, ¿cómo es que se La dice? emisión, sí, de la emisión sobre la Lo que fue la inflación. política de San Leris. Entonces, ¿ves? Ahí tenés de vuelta, digo, en el reportaje que yo te señalo de Cecilia Todesca, dice, Mm. bueno, hay un ejemplo claro de que sin emitir no se genera inflación, se genera inflación igual, que es lo que pasó en 2019. Vos no emitiste y hubo inflación. Digo, es increíble, ¿no? Porque, o sea, desconoce el problema de los rezagos de la política monetaria, desconoce el problema de la demanda de dinero, o sea, no, digamos, entonces vos te das cuenta que claramente Todesca es parte del problema, no es parte de la solución. Todo lo que dijo ese reportaje es tremendo, es para, no tiene desperdicio, o sea, la cantidad de barbaridades que dice es tremenda. Y el problema es, y aparte Menezes, o sea, quiere controlar el tipo de cambio real, lo cual implica controlar el tipo de cambio nominal, controlar el nivel de precio, quiere controlar la tasa de interés, por eso mete control de capitales. O sea, ¿no te das cuenta que no tenés tantos instrumentos para tantos objetivos y que es una inconsistencia flagrante lo que está planteando? O sea, verdaderamente, o sea, es y la verdad, y hay que decirlo, y el imbécil de Antonio Laje diciéndole, ¡ay, qué inteligente que es! Digo, le dijo 250.000 pelotudeces y Laje, digamos, encima le chupaba las medias. Digo, hay que ver, digamos, si esa nota, digamos, era una nota pactada, ¿viste? A Sí, veces los medios tienen notas pactadas, o sea, te llama un funcionario y te exige que le des una nota. Entonces quizás, digamos, o sea, lo apretaron y entonces tiene que mostrarse como un chupaculo. Eh, digo, qué sé yo. así que Javier, bueno, me nos decís que tu pronóstico lamentablemente es, bueno, peor que por supuesto que el 2001, el 2002. Sí, Eso ya porque lo vos venís tenés diciendo hoy hace ya mucho, condiciones parecidas a la del 2002 que son objetivamente peores, pero si se te desata el problema de la hiperinflación, o sea, vos vas a tener 75% de pobres, o sea, digo, y esto, digo, con un quilombo de esa magnitud, o sea, yo creo que tenés un despelote social que ni el peronismo lo puede manejar. bueno, ese es el tema, ¿no? La gente es muy chiquita la distancia, ¿no? Que hay entre la pobreza, la violencia y la ventana de cualquier local, de cualquier negocio, de la puerta de nuestras casas. Es decir, si no atacamos, yo digo, a veces nos tratan de fríos cuando hablamos de números, más cuando tenemos una visión un poco más centro-derecha y demás, pero nuestra manera de justamente luchar contra esto es generando trabajo genuino. Sí, pero lo que Luchamos hay que hacer contra es un explicarle Estado masivo e ineficiente, ¿no? a ver, que esa visión, ¿no? es incorrecta. O Totalmente. sea, porque me comprendés, vos cuando vas al médico y el médico está leyendo tus análisis, vos no lo cagás a puteada por lo que dicen los análisis.
Digo, uno va y le describe los problemas, o sea, digo, las estadísticas justamente tienen ese, digamos, esa función. Es decir, que la gente no lo entienda es otro problema, o sea, eh, pero digo, de vuelta, o sea, no es, digo, vos no vas, agarra y te dice el médico, mire, usted tiene, no sé, alto los triglicéridos, y vuelven a decir, ¿por qué no te das a la concha de tu madre, pelotudo? O sea, no se te ocurre decir eso. O no te dice, es decir, usted no tiene corazón, ¿cómo va a decir esto? Bueno, mire, si no se lo digo, digo, o sea, bueno, eso va a tener alguna consecuencia negativa, digo, bueno, Sí, sí. cualquiera, diga, esa situación. Entonces, la, El que la, lo la, quiere negar, el que lo quiere negar, que lo niegue, ¿no? Pero bueno, Es como, claro, es nosotros como que decimos, se toma la fiebre, tiene 40 y medio y para bajar la fiebre, que rompe el termómetro.